Bonjour et bienvenue à l'émission La Cour des citoyens. La Cour de justice de l'Union européenne est une institution qui ouvre ses portes à tous ceux qui souhaitent vivre de près une audience. Oui, en tant que citoyen, vous pouvez assister aux audiences et aujourd'hui, nous allons voir comment. Dans la seconde partie de l'émission, j'aurai le plaisir d'accueillir ma collègue Leticia Carrasco pour comprendre mieux pourquoi une audience est importante et comment elle se déroule. Les audiences sont organisées ici à Luxembourg, au siège de la Cour de justice et du tribunal. Comme c'est le cas des audiences devant les juridictions nationales, les audiences de la Cour de justice et du tribunal sont publiques. Et vous aussi, comme tout citoyen, vous pouvez y assister. Vous pouvez consulter le calendrier judiciaire sur le site de l'institution, trouver une audience qui vous intéresse et vous rendre à Luxembourg. Ou bien suivre certaines audiences sur votre ordinateur ou téléphone. Mais pourquoi elles sont si importantes ? En fait, l'audience est une sorte de pilier d'un procès équitable et transparent. C'est une occasion pour les juges et pour le public d'entendre les arguments des parties. Comment cela se passe ? Eh bien, les avocats et les représentants des parties viennent plaider leur affaire devant les juges et l'avocat général qui peuvent poser des questions. Et ceci afin d'avoir tous les éléments dont ils ont besoin pour prendre leur décision de manière éclairée. Depuis quelques années, il est également possible de suivre certaines audiences de la Cour de justice et certaines audiences du tribunal sans se rendre à Luxembourg. Dans un but de transparence, cette possibilité est offerte pour faciliter l'accès du public à l'activité judiciaire de la Cour de justice de l'Union européenne, même pour les personnes qui résident loin du Luxembourg. Il suffit de visiter la page streaming de l'institution. Les plus importantes audiences de plaidoirie, celles où les parties exposent leurs arguments devant les membres de la Cour de justice, sont retransmises en différé. C'est le cas des audiences devant l'Assemblée plénière, la Grande Chambre, ou lorsque l'intérêt de l'affaire le justifie, une chambre à 5 juges. Un élément important qui exprime l'attachement de la Cour au multilinguisme. L'interprétation simultanée vers toutes les langues couvertes lors de l'audience est également disponible en ligne. Enfin, à noter qu'en plus des audiences de plaidoirie, sont également retransmis en direct les prononcés d'arrêt et les présentations de conclusions des avocats généraux. Maintenant, je vous invite à rencontrer ma collègue Leticia Carrasco. Elle est administratrice auprès du greffe de la Cour de justice et assiste souvent aux audiences. Hola Leticia, gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado. Cuéntanos, ¿hay una vista en todos los asuntos? No, no hay vistas en todos los asuntos. Los asuntos tienen todos una fase escrita durante la cual las partes intercambian escritos procesales, pero no hay vista en todos los asuntos. ¿Y quién decide si hay una vista o no? Pues cuando el asunto ya está maduro, pasa en una reunión entre jueces, abogados generales, en presencia del secretario, y en esa reunión se decide, según la complejidad del asunto, cómo se va a tratar ese asunto. Si va a ir a una sala de 3 jueces, de 5 jueces, de 15 jueces, si va a haber conclusiones del abogado general o no, si habrá vista oral o no, y si para esa vista hay preguntas que han de contestarse oralmente. ¿Y cuál es el valor añadido de una vista? ¿Qué se persigue? Pues sobre todo se persigue que los jueces puedan completar el conocimiento del asunto. Cuando ya ha pasado la fase escrita, los jueces, los miembros del tribunal, tienen una cierta información que pueden decidir completar durante la vista y por eso se suelen plantear preguntas para que las partes las contesten oralmente durante la vista. Y si hay una vista, ¿cómo se informa a las partes? Pues cuando la reunión decide que habrá vista oral en un determinado asunto, la Secretaría va a convocar a las partes más o menos entre 4 y 6 semanas antes de que se celebre la vista y con esa convocatoria se van a mandar estas preguntas que se han de contestar oralmente y la Secretaría facilita también una serie de información para que los representantes de las partes puedan, digamos, prepararse de forma óptima para la vista que se va a celebrar. ¿Y cómo se desarrolla una vista ante el Tribunal de Justicia? Las vistas ante el Tribunal de Justicia constan de 3 partes. La primera parte es la presentación de los informes orales
tiempo en el que los representantes de las partes aprovechan también para contestar a las preguntas que les ha formulado el tribunal. La segunda parte es un turno de preguntas y respuestas y para finalizar hay un turno de réplica. ¿Y cuál es la parte la más interesante de una vista? Pues la parte más interesante, que es también la más apasionada, suele ser el turno de preguntas y respuestas, que es donde realmente hay un diálogo entre los miembros del tribunal y los representantes de las partes. ¿Y qué supone la organización de una vista? Pues organizar una vista oral en una institución multilingüe de la envergadura del Tribunal de Justicia es un gran desafío que moviliza a cientos de personas en la seguridad, en el equipo multimedia, los intérpretes, la secretaría, los miembros del tribunal y sus gabinetes. Recordemos que los representantes de las partes se desplazan a Luxemburgo desde sus países de origen, tienen que llevar la toga, los jueces por su parte van a plantear las preguntas en francés o en inglés, pero los representantes de las partes van a contestar en la lengua del procedimiento y para que todo eso pueda desarrollarse correctamente, los intérpretes tienen que estar asegurando la traducción simultánea para que los participantes en la vista se puedan comprender entre ellos. Además, el Tribunal de Justicia es una institución accesible e inclusiva y, por tanto, en ocasiones también estamos llamados a tomar determinadas disposiciones para, digamos, asegurar la participación efectiva de los representantes o de las partes que tengan algún problema de movilidad o algún tipo de hándicap. ¿Y cuánto dura una vista? Depende mucho. Hay vistas que son cortas y que en menos de una hora han terminado y otras vistas multitudinarias que pueden llegar a durar varios días. Varios días, de verdad. Sí. ¿Y después qué pasa? Cuando el presidente de la sala levanta la sesión, entonces el asunto sigue su curso. Si en ese asunto va a haber conclusiones del abogado general, la siguiente etapa sería la lectura de estas conclusiones y si no, ya pasaríamos directamente al pronunciamiento de la sentencia. Muchas gracias, Leticia, por haber compartido los detalles de las vistas. Gracias a vosotros. Con esto concluye nuestro programa. Espero que les haya dado una idea más clara sobre las vistas que se celebran en el Tribunal de Justicia. Pueden encontrar nuestros programas en la página web del Tribunal y en nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.